Bien, hermanos, estamos profundamente agradecidos también de nuestro Señor porque Él ha estado con nosotros. Su promesa se ha cumplido de estar en medio de aquellos 2 o 3 que sean, que en su nombre se reúnen. Cristo es el centro de nuestra adoración. Cuando Él realmente es el objetivo, el propósito de nuestra alabanza, de nuestra reunión, Él se deja sentir. Espiritualmente. Nosotros no lo vemos con la vista o física, pero espiritualmente sentimos que está. Gloria a Dios. Y que se manifiesta por la dulzura, por la experiencia espiritual, por la profundidad que nos embarga. Entendemos que Él está paseándose aquí. Y su espíritu enviado está dejándose sentir. Y por eso le agradecemos. Ahora vamos a la parte segunda de esta actividad, que tiene que ver con el conocimiento, con lo que nosotros necesitamos aprender de las cosas que tienen que ver con nuestra fe. Porque no estamos hablando de cosas que no tienen que ver con nuestra fe, estamos considerando cosas que tienen que ver con nuestra creencia, con lo que nosotros sostenemos. El tema que estamos considerando ahora es la judaización rabínica del Nuevo Testamento. Y dijimos que el último tema que íbamos a considerar en los estudios iba a ser el de las fiestas, porque realmente este es un aspecto del movimiento mesiánico en el cual se hace mucho énfasis en el asunto de celebrar las fiestas, de que las fiestas de Dios, porque realmente hay toda una liturgia de fiestas cristianas que no tienen tampoco nada de bíblico. Y pues en esa batalla, en esa lucha de desacreditar o de desconocer las fiestas cristianas católicas, pues los mesiánicos dicen que hay fiestas bíblicas y que las fiestas que se deben celebrar no es la liturgia católica, sino las fiestas que están en la Biblia. Y nosotros hemos querido indagar sobre eso, investigar sobre esto para ver si es verdad que estas fiestas que se celebran entre el movimiento mesiánico son fiestas bíblicas, realmente bíblicas, o son fiestas de otra clase, que tienen un barniz bíblico, pero que al fin y al cabo no tienen un sentido bíblico real. Por eso dejamos este tema para último, porque este asunto de las fiestas es parte de la judaización del cristianismo. O sea, destruir algo que no está bien para poner algo que tampoco está bien, con otro sentido, con el sentido del judaísmo, es judaizar realmente el concepto cristiano. La primera de las fiestas que vamos a considerar, y que es la más importante de todas las fiestas mesiánicas, la más importante y judía, porque son fiestas del mundo judío también, no mesiánico. Esta es la más importante, que es la Pascua, que en hebreo es Pesach. ¿Alguno recuerda qué significa esta palabra en hebreo? Pesach. Pasar por encima o dar un salto. Eso es lo que significa, porque el ángel de Dios pasó por encima de las casas de los israelitas en aquel día y no murieron los primogénitos de Israel. Eso es lo que significa. Porque quiero ponerle musiquita a esto, porque es la noticia de quienes enviaron sus correos electrónicos habiendo estudiado su clase. Y entonces aquí tenemos la primera que me envió el correo, fue el jueves 23 de mayo a las 7:46 de la mañana. ¿Quién envió ese correo? De nivel correos. Fue la primera en responder. La primera en responder fue Jenny. Después, el viernes también, pero a las 7:33 de la tarde, respondieron Ariel y Yao. Fueron los segundos a responder. El próximo cuestionario me llegó el sábado ya, ayer, a las 10:35 de la mañana, de Luz Matos. Ese es el viernes. El otro, el mismo sábado, a las 1:34 de la tarde, Sara. Y con Sara quiero hacer
no porque sea mi esposa, sino porque hizo algo que realmente me llamó la atención. Quiero hacer una distinción. Ustedes saben que en la clase estaba en la clase el calendario hebreo. Bueno, Sara estudiando. Miren lo que hizo. No se veía de ahí, pero con un lápiz pintó el calendario y le puso los nombres de los meses y las fiestas, buscando estudiar más allá de lo que estaba en la clase y en la pregunta. Así que ahí... Bueno, cuando yo vi esto, la hoja, esta es la hoja de sus respuestas. Cuando yo vi eso, yo dije, a Eduardo Ojeda le viene por diferentes lugares. Eduardo, en todas sus pruebas, tiene que pintar algo al lado o dibujar alguna cosita. Y en las pruebas. No, en las pruebas el próximo correo que me llegó fue el domingo, ya hoy por la mañana, a las 9:01 de la mañana, la familia Abreu. Después, hoy mismo, a las 9:05, 4 minutos después, estos correos entran con el horario y todo, minuto a minuto. A las 9:01, a las 9:05, entró Remigio Corozo Jr. Yo había entrado a las 7 del jueves. Y después a las 9:27, más tarde, unos minutos más tarde, Yanelis y Rosario. Y el último correo que me entró a las 9:38, hoy, el de Liceo. Entonces, estamos muy contentos por el entusiasmo y el interés que muestran los hermanos en estudiar estas clases, porque realmente estamos interesados en que podamos aprender esta realidad. La primera pregunta dice, porque en la clase antes de pasar al asunto de la Pascua en sí, nosotros quise yo remarcar el problema que hay en el judaísmo mesiánico, es un gran fraude que hay en el judaísmo mesiánico, y es la descalificación del Nuevo Testamento. Porque realmente cuando una persona llega a creer que el Nuevo Testamento está descalificado, no es palabra de Dios. Está lleno de inserciones y de corrupciones de la Iglesia Católica, pues ha perdido la fe en eso. ¿Y qué tú vas a decir? Porque nosotros decimos, bueno, nosotros creemos que Cristo celebró la Pascua y estableció una nueva ceremonia, un nuevo ritual, que es la Santa Cena, en lugar de la Pascua judía. Pero, ¿de qué manera una gente que no cree que el Nuevo Testamento está bien va a creer eso? ¿Ves? Entonces, el principal problema que hay en esto es que la gente que está en este movimiento no cree en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y aquí pusimos a este señor, que es un rabino mesiánico, que lo dice textualmente. Ustedes lo que vieron la clase pudieron comprobar lo que lo dice. Por eso la pregunta dice, el rabino mesiánico que escuchamos en la clase dice esta frase, y puse textualmente lo que él dijo: para nosotros no son palabras de Dios, inspiradas por Dios. Para nosotros no son palabras inspiradas por Dios. Así dijo él textualmente. ¿A qué se está refiriendo con esta frase? Oye, Jenny, que bueno, Jenny fue la primera en responder. Después la primera pregunta. El Nuevo Testamento ha sufrido instrucciones con y sin intención a través de los siglos, que se han encontrado manuscritos más antiguos que aprobados. Ajá. Entonces, cuando él dice que no es palabra inspirada por Dios, ¿a qué está refiriendo? Al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Esa gente no cree una cosa, porque esas inserciones son que supuestamente que se han encontrado sus cosas tan... No. Yo no quise en la clase de sofisma. Es un sofisma. Hay verdad en eso, pero hay mentira. Pero es una mentira. Es una mentira. Al fin y al cabo, en eso, realmente, yo dije, bueno, no quise meter todo eso en la clase, porque era hacer una clase demasiado grande. Pero yo dije, esto él lo presenta. Fíjense, cuando él habla de eso, él presenta eso como un descubrimiento que él hizo. Fíjense ustedes, como un descubrimiento, esas inserciones y todas estas cosas del Nuevo Testamento fue como un descubrimiento que él hizo cuando vino la Torá. Ahí se ve que él era cristiano, él no es judío, él es un cristiano que ha venido al judaísmo. Dice, cuando vinimos a la Torá nos despojamos de una cantidad de conceptos y de cosas que traíamos de allá. Y descubrimos esto y aquello, que hay inserciones, que hay textos que los cristianos evangélicos han hecho de ellos discursos y enseñanzas y que al fin y al cabo no son verdad, porque los manuscritos más antiguos no existen.
eso que él dice que descubrió, cuando él era cristiano, él no se enteró de eso. Porque no quiso, porque eso es una discusión de hace 2 siglos entre los cristianos. Es que nosotros somos cristianos, no sabemos. Porque si es una discusión de hace más de 2 siglos. Desde el momento en que se descubrieron los manuscritos antiguos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, en 1800 y tanto, empezó la discusión entre los cristianos sobre cuáles textos, porque realmente, los textos originales, autógrafos, de mano, de puño y letra, de los autores, Mateo, Pablo, no existen. Ni los del Antiguo Testamento. Ni los del Antiguo Testamento tampoco. No existen. Entonces, existen copias de copias. Hasta el siglo XIX, mediados y fines del siglo XIX, las copias más antiguas, eso es una cosa que el cristianismo sabe, y en todas las academias cristianas, y en todos los seminarios cristianos, se enseña esto desde hace 2 siglos. Él no sabía eso, cuando era cristiano, porque no quiso. Pero cuando se descubrieron ya entre fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, el Códice Sinaítico del Vaticano, se descubrieron otros manuscritos antiguos del siglo IV, empezó el debate. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha, y Ariel me va a rectificar, si no, porque él es el profesor de introducción bíblica del seminario, hasta esa fecha, los manuscritos más antiguos que existían del Nuevo Testamento eran del siglo IX. Siglo IX, era lo que se sabe. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción de la Biblia, los manuscritos que usó fue los del siglo IX, porque no existían otros. La Reina Valera fue traducida. Ahora, después de eso, mucho después, ya en el siglo XIX, se descubrieron estos otros manuscritos del siglo IV, del siglo III. Y ahí la cantidad de manuscritos antiguos. ¿Ven? Empieza el debate, porque la razón del estudio de los eruditos cristianos es decir, bueno, no existen los autógrafos originales. ¿Cuáles de estos manuscritos son los que tienen las palabras más cercanas al original autógrafo que no existe? Y hubo una corriente que se llama la corriente crítica, del texto crítico, que dice, bueno, mientras más antiguo es el manuscrito, es más seguro. ¿Ves? Entonces empezaron a desechar todas las palabras o las frases que no estaban en los manuscritos antiguos que aparecen en los manuscritos posteriores. Pero es un debate cristiano. Eso no es una cosa que descubrió el Consejo Mesiánico. Ese debate. Y entonces surge otra corriente que le llaman los seguidores el texto receptus, que son los que admiten que la importancia de los textos de los manuscritos no está en que sean más antiguos, sino en más numerosos. ¿Ven? En que los manuscritos más numerosos, que coincidan los más numerosos, incluidos los antiguos. Y hay ya todo un debate, y hay Biblias, por ejemplo, usted encuentra un texto que se ha discutido y se ha vuelto a discutir, y ya se ha logrado entre los cristianos, se ha llegado al acuerdo de que es espurio, de que realmente eso fue introducido después, es el de 1 de Juan, el llamado Coma Juanina, donde dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. No está en ningún manuscrito antiguo, está en los manuscritos modernos. Pero entre unos y otros se ha llegado al acuerdo que realmente eso no aparece por ciertas circunstancias que hay. O sea, que eso es una discusión cristiana de hace siglos. No es un descubrimiento mesiánico. No han descubierto el agua tibia con eso. Eso está siendo discutido y hay debates hasta ahora mismo en eso. Y te encuentras la Reina Valera que tiene ese texto de Juan. Ahora te encuentras la versión popular que no lo tiene. Porque la versión popular está hecha de los textos críticos y las sociedades bíblicas que lo publican no cogen ese texto porque dice ya esto es el público. Sin embargo, la Reina Valera, que la tradujo Casiodoro de Reina, la mantiene porque esos eran los textos que él tenía en aquel tiempo. Pero eso es una cosa sobradamente conocida. Eso no es ningún descubrimiento, es algo nuevo. Eso se conoce de hace siglos. Ahora esta gente crea el sofisma, eso. Descubrieron algo y hay una conspiración y hay no hay nada de eso. Todo es una mentira enredada con una verdad, pero que al fin y al cabo es una mentira. Igual que Marcos 16 del 9 en adelante, que no está en los manuscritos más antiguos. No está. Solo Marcos llega hasta el 16.8. Ahí adelante no existe. Ahora eso es todo un estudio. En las academias cristianas y en las sociedades bíblicas hay personas dedicadas a una ciencia, que es la ciencia bíblica, que estudia, oigan, del Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos griegos. Estudiar eso uno por uno, decir, esta palabrita aquí no está en este, ni está en aquel, ni está en el otro. Esto es una ciencia, toda una ciencia que se viene estudiando hace siglos. Entonces no hay tal cosa como este hombre dice. No existe eso. Realmente no se enteró porque no quiso, que no era cristiano, no estudió lo suficiente. Ahora él piensa que descubrió la cosa grande, ¿eso?
no es tan grande, hermano. Pero entonces dice, sí, dice, basado en eso, dice cosas graves. Y una de las que dice es que el Nuevo Testamento no, así textualmente dice, no es palabra inspirada por Dios. ¿Por qué él dice esto? Porque él dice que quien le dio, en otras palabras, lo que él dice es que quien le dio ese título de inspiración fue la iglesia, y la iglesia no tenía ninguna autoridad para el Nuevo Testamento ponerlo a la altura de Isaías, de Ezequiel y de Jeremías, que ninguna autoridad. Y yo digo, bueno, yo dije así para abrir, bueno, yo un comentario que hizo Alí aquí en la clase, que sería interesante traer a colación. ¿Quién le dio autoridad para decir que los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios y que todos los demás que hay no son inspirados por Dios? Ellos tienen autoridad por ser judíos y la iglesia no tenía autoridad, pero al fin y al cabo nosotros creemos que el Nuevo Testamento no tiene una autoridad de iglesia. El Nuevo Testamento tiene la autoridad divina directa en él mismo, porque es la revelación completa de Jesucristo. Amén. Hebreos dice, antiguamente nos habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Señor, si el Nuevo Testamento lo que contiene es la revelación total que estaba escondida en el Antiguo, ya es revelado ahora. ¿Qué más garantía de inspiración puede tener que eso? Pablo, que habla cuando presenta en la carta a los romanos, que habla lo que había estado siendo anunciado por los profetas hacía tiempo, se reveló en la persona. Entonces esa revelación del Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo, el mensaje paulino, todas esas cosas fueron de Dios. Esa es la garantía que tiene. No tenía necesidad la iglesia católica ni ninguna iglesia decirle, mira, están inspirados. No, ellos están inspirados por sí. Ellos mismos están inspirados en sí mismos, porque fue la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios que vino al mundo. Bueno, vamos a la segunda pregunta. También este señor dice que el Nuevo Testamento no está a la altura de los libros del Antiguo Testamento. Dice, no está a la altura de Isaías, ni de Ezequiel, ni de... Al nivel de qué otros libros coloca este rabino mesiánico el Nuevo Testamento. ¿A nivel de qué otros libros? Este de Ariel. Bueno, lo coloca a la altura del libro de Achaz, Enoch, la Misná, el Zohar, y el Nuevo Testamento. Todos esos libros pone, etcétera, entre otros. Él no pronuncia bien ahí, pero el libro realmente como se llama es Yazar. Bueno, sí, Yazar, es este libro. Y esto que voy a presentar aquí es la carátula, la fotocopia de un libro real que existe ahora mismo. Ustedes deben saber, Yazar, esto es, busca Yazar en Amazon y lo puedes comprar en español. Este libro que él menciona ahí, lo puedes comprar en español en Amazon, porque se está vendiendo, se está divulgando mucho. Yazar, ¿saben cuál es Yazar? El que se menciona en la Biblia como libro de Hazer. O sea que en la Biblia se menciona el libro de Hazer en el Antiguo Testamento. Yazar es el libro de Hazer. Pero yo me pongo a investigar, cuando él dice eso ahí, yo enseguida me voy a investigar. Eso lo inventaron ahí. Es un fraude del siglo, de principios del siglo XVII. O sea, en el 1625, un rabino publicó este libro diciendo que era el libro de Hazer, que supuestamente lo había copiado de un manuscrito muy antiguo que se había encontrado después de la destrucción del Segundo Templo y que casi no se entendían las letras, pero ese manuscrito antiguo que no se entendían las letras no existe por ninguna parte. Las mismas autoridades, fíjense hasta dónde llegan estos engaños, estas cosas, las mismas autoridades arqueológicas judías no le dan crédito a este libro como que fuera el libro de Hazer. Este libro recoge una historia desde Génesis hasta la época de Josué. Lo que él cuenta, este libro de Hazer lo que cuenta es la historia desde Génesis hasta el tiempo de Josué. Entonces, cuando se va a este libro, se encuentran citas que realmente aparecen en el libro de Josué, en el libro de Samuel, que aparecen en este libro, pero este libro es un fraude del siglo XVII. Creado, inventado, que no hay ninguna garantía de que eso fuera una copia del libro de Hazer antiguo que se menciona aquí. Yo quería mostrarles aquí algo. Pero el libro de Hazer lo que habla es en las crónicas, ¿no? Donde habla de él. Dice en Josué 10, 12 y 13, dice así, miren bien.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Así pregunta, bueno, en el libro de Josué, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Ese es un libro que existía en este tiempo. ¿Ves? La otra cita del libro de Jacer es en 2 de Samuel 1, 17 al 19. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jacer: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Bueno, y toda la endecha esta que hizo David, todo eso dice el texto ahí en Samuel, que está escrito en el libro de Jacer. Ese libro de Jacer realmente existió. Ahora, Yazar no es el libro de Jacer. Yazar es un libro inventado en el siglo XVII, que no tiene ninguna garantía de que viene de una copia del libro de Jacer. Ahora el Señor dice que quieren ese libro como muy importante, y lo peor de todo no es que diga eso. Lo peor de todo es que él dice que el Nuevo Testamento es igual que ese libro. De esa fraude inventada en el siglo XVII. Eso es lo peor. Por ejemplo, otro asunto con el libro de Jacer es estos dos nombres. Tienen que ver con estos dos nombres: Janes y Jambres. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Edward, a ver. Janes y Jambres, dice tu papá, ¿tú sabes? No. ¿Se acuerdan? Los magos que crearon Dice Pablo, esta es una cita de Pablo en 2 de Timoteo 3:8. Dice así: Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿En qué lugar del Antiguo Testamento se sabe que los hechiceros de Egipto que resistieron a Moisés se llamaban Janes y Jambres? No se sabe, porque el Nuevo Testamento no dice los nombres de esa gente. Ahora, en el libro este de Hashar, el capítulo 79, por lo está dividido por capítulo y versículo, el capítulo 79, versículo 27, dice así: Y cuando ellos se habían ido, Faraón envió por Bilam y por Janes y Jambres sus hijos, y a todos los magos, y hechiceros, y consejeros que pertenecían al rey, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Eso lo dice el libro de Hashar, y ahí aparecen los nombres de Janes y Jambres. Entonces ellos decían hijos y dicen: oh, entonces Pablo conocía este libro. Pablo citó a este libro. Esta gente del libro agarraron de Pablo para hacer lo que querían. Entonces, claro, esa es la historia es esa. La historia es al revés. La historia es que los inventores del libro de Yazar en el siglo XVII cogieron la idea de los nombres que pusieron ahí. Todo es un fraude. ¿Ves? Ese fraude se hace una aparente verdad. Otro de los libros que él dice que está, porque yo lo que quiero señalar con esto es cómo esta gente se les turba la mente al punto de que estos libros para él, para los mesiánicos, tienen la misma, o sea, vamos a decirlo al revés, que el Nuevo Testamento es un libro como estos libros. El problema grave es que el Nuevo Testamento no es palabra inspirada por Dios, sino un libro importante, porque no es que él reconoce que es palabra inspirada por Dios. Él no cree que está inspirado por Dios, pero son libros muy importantes que tienen los judíos para consultarlos, para estudiar. Por eso el Nuevo Testamento también es un libro importante. Cuando él menciona la lista, dice: este fulano me llama, y el Nuevo Testamento. Tenemos todos esos libros. ¿Hasta dónde están perdidos en esa revelación que Dios trajo en nosotros? Ese es el movimiento relativista, que la verdad no es absoluta. Ellos promueven todas esas cosas. Y eso es precisamente la cultura esta también, en la que todo es relativo, la verdad no es absoluta. No, porque el relativismo nace precisamente del judaísmo. Cuando tú vas a la historia, todo el liberalismo y el relativismo nace del judaísmo. No es judaísmo mesiánico, pero sí del judaísmo de los judíos. Es que viene el relativismo y el liberalismo. Nace de ahí, eso viene de ahí, cuando tú miras hacia atrás en la historia.
Ahora, este relativismo, pues, como dice Remigio, nada es verdad absoluta. Es lo que hemos presentado aquí sobre el Talmud. ¿Se recuerdan? Los dos viejitos con los sombreritos. Si el desorientador salió blanco, eso salió negro. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Porque todo es una discusión, y una discusión, y una discusión sin llegar a nada. Todo es discusión. Ese es el sistema. El libro de Enoch fue el otro que él dijo que está a la altura. El libro de Enoch también tiene que ver con lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Quién habla de eso? Eso creo que habla ya de Judas. Judas 14 y 15 dice así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Enoch, el capítulo 1, el versículo, porque también lo pueden comprar en Amazon. Amazon lo tiene todo. En Amazon pueden comprar el libro de Enoch también en español. Dice, porque eso se está divulgando. Ya digo que todo el asunto de la judaización del cristianismo, de la judaización de Cristo, es todo un programa mundial. Esto no es una cosa pequeña. No es una cosita pequeña. Eso se está vendiendo y la gente lo está leyendo porque al fin y al cabo lo que va a parar es esto, que el cristianismo va a ser judaizado completamente. Esto es algo grande, no es una cosita pequeña de una familia, de una iglesia, de un grupito, no. Es un movimiento mundial, internacional que tiene unos fines. Estos libros los puedes encontrar. Los puedes encontrar en Amazon. Hoy se cumple lo que dice, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo por los papeles. Ahora, el libro de Enoch dice así. Mirad que él viene con una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras, que los malvados pecadores han hablado contra él. Ahora, Enoch sí tiene una cosa importante, y es que de los manuscritos encontrados en Qumran, uno fue el libro de Enoch. Enoch no es como el Yazar. Yazar es un invento del siglo XVII, pero el libro de Enoch sí fue encontrado en los manuscritos de Qumran. Ese versículo se repite también creo que en Deuteronomio por allá. ¿Sí? También se repite. Pero bueno, el hecho de que se repite en Deuteronomio no quiere decir que no esté en Enoch. Está también en Enoch. Y Enoch sí fue un libro encontrado entre los manuscritos de Qumran. O sea que a Enoch no podemos ya decirle, no, es un invento. Eso realmente puede ser ese libro porque está incluido en una serie de manuscritos que nosotros mismos defendemos, porque ahí apareció toda la Biblia, en Qumran. Entonces, el énfasis principal que nosotros queremos hacer, yo hice la mención de que hay un fraude porque es un fraude, pero el énfasis principal que queremos hacer es en que este Señor pone a nuestro Nuevo Testamento en la misma condición de estos libros. Y añade los otros dos, que es la Mishnah. Para él la Mishnah y el Nuevo Testamento son la misma cosa. ¿Qué cosa es la Mishnah? Es el corazón del Talmud. La Mishnah es el corazón. Cuando ustedes abren un libro del Talmud, que también ya lo están publicando en español, el Talmud también se está publicando en español. Cuando ustedes abren el Talmud, van a ver que en el medio tiene como un recuadro con un texto. Y por ambos lados así, a veces tienen 3 columnas, otras veces tienen 2 nada más. Van a ver otras explicaciones. Eso que está en el medio es la Mishnah. La Mishnah fue la primera escritura que se hizo de las tradiciones judías orales en el siglo V, el siglo III. Sí, se hizo la primera escritura, entonces era una tradición oral, eso estaba en la mente de los rabinos, de los escribas en el tiempo de Cristo. La Mishnah fue lo primero que se escribió. Eso está ahí en el corazón del Talmud. Lo demás son explicaciones de la Gemara que viene después y otras explicaciones más. Pero es el corazón del Talmud la Mishnah. Bueno, para la Mishnah, para este hombre y Nuevo Testamento es lo mismo. Y lo peor de todo, que él dice que también el Zohar, y son, la foto que me encontré aquí son 5 tomos, que también me encuentro en Amazon. El Zohar es lo mismo que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene la misma categoría del Zohar. ¿Qué cosa es el Zohar? El libro de la Cábala es el Zohar. Entonces, yo quise señalar esta parte de este señor
porque realmente quien cree estas cosas, quien llega a creer todas estas cosas, estos sofismas, estas cosas que no son verdades, ¿de qué manera puede entender que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y que tiene la misma autoridad de haber, es la misma, no puedo decir disparate, entonces, quiero decir, y hasta más autoridad que el antiguo, ¿no? Porque bueno, es la misma, porque es el mismo Dios. Pero la revelación de Jesucristo está de nuevo, no está en el antiguo. La revelación de Jesucristo venido al mundo desde el cielo, donde estás en el Nuevo Testamento. No tiene más autoridad, pero sí tiene una mayor revelación. Nosotros estamos estudiando, Walter y yo, el tema muy interesante, muy importante, que se llama revelación progresiva. Dios se ha revelado progresivamente. Nos reveló todo de una vez. Y en esa revelación progresiva, el Nuevo Testamento es la revelación total de lo que estaba escondido en los siglos de Dios. Entonces, no es más. O sea que los profetas desearon ver este tiempo. No sabían cuándo se iban a... Vamos a la tercera pregunta. Según este señor, ¿cuándo es que el Nuevo Testamento es bueno? Junto con los demás libros de estos que han citado. O sea, dice en un momento ahí que el Nuevo Testamento es bueno, junto con estos otros libros, cuando se pueda hacer algo con él. Esta pregunta es de Alf. El Nuevo Testamento es bueno siempre que nos ayude a encontrar el espíritu de la Torá, conforme a la enseñanza de su majestad, el Mesías, son buenos. Así mismo, él dice que el Nuevo Testamento es bueno, como es bueno el Zohar, como es bueno la Mishnah, como es buena los otros libros estos que él cita ahí, que no están inspirados por Dios, según no están inspirados por Dios, tampoco no están inspirados por Dios, que esos libros son buenos cuando nos ayudan a encontrar el espíritu de la Torá, porque para ellos la revelación total, la revelación realmente importante es la Torá, los 5 libros de Moisés. Cuando es al revés, nosotros sabemos que la revelación total, la revelación importante es Jesucristo, no la Torá. La Torá era, ¿qué dice la misma? Una sombra de lo que había de venir. La otra pregunta, la 4, ya toca sobre el tema este de la Pascua. ¿Cuáles son los 3 componentes principales de un ritual religioso? Lo que decíamos en la clase, que todas las fiestas judías son rituales religiosos, no son cultos, no son como cultos evangélicos donde hoy mismo aquí en nuestro culto, cuántas cosas salieron improvisadas guiadas por el Espíritu. ¿Cuántas cosas surgieron improvisadas guiadas por el Espíritu? Porque cuando estamos en un culto de adoración espontáneo, libre, aquel se inspiró a cantar y el otro. Yo en la escuela preparatoria, yo di un tiempo la asignatura de culto, de la dirección de culto. Y yo les decía a los muchachos en la escuela preparatoria, no sé si Aneli pasó a esa escuela, yo les decía a los muchachos, el culto hay que prepararlo, no se puede llegar a inventar ahí y después la gente se da cuenta que tú no tienes un desorden, que tú no sabes lo que quieres hacer. El culto hay que prepararlo, hay que llevarlo delineado, hay que tenerlo organizado. Pero, yo decía, cuando ustedes vean que en el culto empieza a orar el Espíritu y el Espíritu está orando en algo que tú no tienes en el papelito, tú te metes el papelito en el bolsillo y dejas al Espíritu orar. Y que el Espíritu levante a la gente a cantar, y que el Espíritu levante a la gente a orar, y que el Espíritu sea el que tome el control del culto. Deja el papelito, guárdalo y deja al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que guió a la iglesia en aquel tiempo y el que guía a la iglesia hoy. Entonces es un culto espontáneo, es el culto donde hay libertad del Espíritu para adorar a Dios y que la gente siente la presencia de Dios. Ahora las fiestas judías no son así. Las fiestas judías son rituales que tienen un orden para darse, esquemático, preciso. Por eso en la clase decíamos que las fiestas judías no se parecen a los cultos evangélicos, sino más bien pudieran compararse con la misa católica, porque la misa católica sí tiene un orden para darlo que es invariable. Eso hay que darlo así como está. Bueno, la misa hay que darla hasta haciendo los gestos que llevan y poniéndote, el sacerdote tiene que ponerse la traje de Jesús y todas esas cosas con una manera de hacerlo que no lo puede violar, porque si lo viola la misa no sirve ya. ¿Cuántos han visto la película de Lutero?
Entonces, ¿saben que Lutero cuando va a ofrecer su primera misa, que no era cura, levantó la copa y estaba tan nervioso que la copa se le derramó el vino del suelo? Y eso quedó anulado. Cualquier cosa de esa anula el acto. Anula el acto. Las misas, los rituales religiosos tienen que hacerse como tienen que hacer. Entonces quizás no tan al extremo como la misa católica, pero la fiesta judía también es un ritual que hay que hacer ciertas cosas. Y siempre se hace eso. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los tres componentes principales de un ritual religioso? La pregunta le toca a Lucita. ¿Cuáles son? Yo la voy a poner. Ajá. Dice, un significado que le da particularidad al ritual. Ajá. Elementos para la manipulación y uso como son el pan, el agua, la carne, el aceite, etc. Ajá. Un ceremonial, o sea, una forma protocolar litúrgica para realizar el acto. Este ceremonial siempre va a ser el mismo. Ajá, esos son los tres puntos que estudiamos. O sea, un ritual religioso es un significado que tiene el ritual y que le da una particularidad. O sea, esto es nada más que aquí, esto significa nada más que aquí en este ritual. Lo otro es los elementos para la manipulación, es decir, para manipularlo, la manipulación ahí no es que se manipulen con mentiras, sino que se manipulen con las manos. O sea, que hay que hacer algo con las manos, con ellos, como es el uso, o sea, para ingerirlo, como el pan, el agua, la carne, el aceite. Y lo tercero es un ceremonial, o sea, una forma protocolar y litúrgica para realizar esto, para realizar el acto. Esos son los tres elementos de un ritual religioso. Un significado, unos elementos y una ceremonia o una liturgia. ¿Entendieron la idea? Sí. Bueno, según la norma que vamos a seguir en nuestro estudio, ¿cuáles son los tres asuntos que vamos a analizar? Los tres asuntos de análisis. Vamos a analizar tres asuntos. Según esto, de las condiciones para un ritual. Le toca esta la pregunta a Sara. A ver, Sara. Le levanto. El primero es los elementos que se usan. ¿O no? El significado de la fiesta. Ajá, el significado de la fiesta. Los elementos que se usan y los rituales que se practican. O sea, ese es el análisis que vamos a hacer aquí. ¿Cuál es el significado de la fiesta? ¿Ven? Vamos a empezar por la Pascua. ¿Qué significa la fiesta de la Pascua? Lo segundo es, ¿cuáles son los elementos que se usan? O sea, ¿cuáles son las cosas que para la manipulación del uso? Como dijimos, el pan, la carne, el leche. ¿Cuáles son los elementos que se usan en esta fiesta? Y lo último, ¿cuáles son los rituales que se practican? ¿Cómo se lleva a cabo esa ceremonia? ¿Qué se hace con esos elementos? ¿Qué se hace con esos elementos? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Que siempre va a ser igual, o sea, siempre va a procederse de la misma manera porque es un ritual. Es algo... La sexta pregunta. ¿Cuál será la comparación que vamos a hacer en estos estudios teniendo en cuenta esos tres puntos? Le toca esta pregunta a Eduardo. Ajá. ¿Ustedes lo pusieron así? Lo que establece la Torah sobre cualquiera de estas fiestas y lo que realmente hacen los judíos mesiánicos en lo concerniente a estos tres asuntos. A estos tres asuntos. ¿Cuáles son? Dijimos, el significado, los elementos y el ritual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torah? Vamos a decirlo así en ese término. ¿Qué es lo que dice la Torah respecto a estos tres asuntos con relación a las fiestas y en particular a la Pascua? ¿Y qué es lo que realmente hacen los mesiánicos? La otra pregunta. Hay que conseguirse un establo con ganado. No. Para poder. La séptima pregunta dice, según la Torah, vamos allá a esto, vamos al primer paso. Según la Torah, ¿cuál es el significado de la fiesta? Empezamos por el significado, ¿eh? El significado, los elementos y el ritual. En cuanto al significado, ¿qué dice la Torah? Maite. ¿Está bien? Sí.
Bueno, el significado de la fiesta de la Pascua es la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que significa la Pascua, según movemos la Torá. Ustedes vieron en la clase que está citado ahí, punto por punto, los textos que hay en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, sobre lo que Dios establece respecto a la Pascua. Está bien citado ahí, bien detallado. Yo estaba pensando cuando estaba mirando eso. La cita de Deuteronomio corresponde a 40 años después del Sinaí. Porque ese Deuteronomio fue unos discursos que Moisés les dijo antes de entrar ya a la tierra prometida, antes de morir, en las llanuras de Moab, ya cuando estaban para entrar a la tierra prometida. Eso pasó 40 años después. O sea, todo un recuento de lo que había pasado desde Deuteronomio. Deuteronomio es una repetición de lo que está en los otros libros. Y esto fue 40 años después. Y ahí vuelve otra vez a puntualizar el asunto de la Pascua con otros elementos más. No elementos, sino con otros asuntos más. Vamos a la otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los elementos que deben usarse en el ritual de la Pascua según la orden expresa de la Torá? ¿Cuáles son los elementos para manipular y para usar según lo que dice la Torá? Le toca esta pregunta a Remigio. A ver, Remigio. Bueno, corderos, ovejas, cabras, o vaca, machos de 1 año, sangre del animal sacrificado, panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Está bien? Correcto. Esos son los elementos de la Pascua. Carne de cordero, de oveja, de cabra o de vaca, y tiene que ser macho de 1 año. La sangre del animal sacrificado, que era lo que representaba los panes sin levadura y las hierbas amargas. Esos son los elementos de la Pascua según la Biblia, según la Torá. La otra pregunta. Pudimos extraer 17 fórmulas de todo ese texto bíblico que citamos ahí. Extrajimos 17 fórmulas de la Torá que pudieran usarse para crear la ceremonia o el rito de la fiesta. Mencione 5. No vamos a mencionar, o sea, no les pedí que mencionaran 17, nada más que 5. Esta le toca a Yanelis. Yanelis, ¿cuáles son las 5 que escogiste? Dice el 10 de abril, apartar el animal que se sacrificará. Ajá, una. El 14 de abril dice sacrificio del animal. El otro, no se le puede quebrar ni un hueso. Tercera. Cuarta. Untar, esa es la tercera. Cuarta, untar con un hisopo la sangre en los postes dinteles de las casas. Ajá. ¿La quinta? La víctima tiene que ser asada al fuego entera con patas, cabeza y entrañas. Ahí está. Pero Eso. hubo una que me gustó, que no, vale. ya la última, que dice que esto tiene que ser únicamente en el templo de Jerusalén. Bueno, yo creo que hubo algunos ahí que, por lo menos Sara, yo sé que Sara, una de las que escogió fue esa porque fue la que más llamó a... Sí, esa después que ya pudimos... Eso lo dice el Deuteronomio. No puede celebrar esta fiesta en ninguna de las ciudades donde habites, sino en el lugar que yo escoja para que habiten en mi nombre. Y es interesante el énfasis que hace cuando dice en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te ha dado, sino en el lugar en el que Él habita su nombre. Haga habitar su nombre. O sea, que aún las ciudades esas eran ciudades dadas por Él, pero no estaban señaladas por Él para hacer ese tipo de cosas. Ajá. Son cosas que llaman la atención. Quiere decir que entonces, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la fiesta de Pentecostés, que hay tanta gente reunida de diferentes lugares del mundo que vinieron a la fiesta en la cual Cristo había muerto, era la fiesta de la Pascua. ¿Por qué estaban ahí? De todas esas zonas del Mediterráneo que dijeron, oye, no son galileos todos estos que hablan, y cómo nosotros no podemos hablar nuestra lengua. ¿Por qué todos estos judíos que vivían en la diáspora, en todos esos territorios del Mediterráneo, estaban en Jerusalén? Porque la orden era esta. La orden es que ellos allá donde vivían no podían celebrar esta fiesta. 4 veces al año se presentará cada varón delante de mí, eran esas 4 fiestas. Esas 4 fiestas, una de ellas la paz. Tenían que ir a Jerusalén, ellos no podían celebrar la fiesta de los pueblos donde vivían. Tenían que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta allí en Jerusalén, porque eso era una orden de Dios. Eso tenía que ser así. Bueno, yo aquí les puse todas, porque bueno, aquí quizás no estudiaron todo y no vieron esto. Pero mira, las 17 fórmulas son estas. Casi las primeras todas las sí, las 5 yo las primeras sí. El 10 de abril, apartar al animal que se sacrificará.
Eso era ya el ritual, había que hacerlo así. El día de Aviv apartas el animal, vas al corral, lo sacas, si es una vaca, si es un cordero, si es una vaya a coger, lo pones ahí. Ahora, el 14 de Aviv lo sacrificas. No se le puede quebrantar ningún hueso. Tienes que sacrificarlo sin que se le parta ningún hueso. Con esa sangre que él bota, untar con un hisopo en los postes y en los dinteles de la casa. Esto es parte del ritual de la Torah. Y ustedes no me llamó la atención algo. Porque cualquiera puede pensar, cuando lo leemos ahí en Éxodo 12, cualquiera puede pensar, bueno, pues tenían que hacerlo yo ese día. Tenían que hacerlo. Eso tiene que hacerlo ese día porque ese día venía el ángel a matar, entonces el ángel tenía que ver la sangre. Pero no, cuando usted llega al final del capítulo dice, y cuando estés en la tierra que Jehová tu Dios te da, guardarás este rito, como yo te lo he mandado. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué rito nuestro es este? O sea que eso, ellos tenían que hacerlo a sí mismos, untando los dinteles y las puertas de la puerta, allá en Israel también, después que estuvieran ahí en su tierra. No fue solamente en ese momento, ese rito tenía que guardarlo así de esa manera. Fue el día que el ángel pasó por La víctima tiene que ser asada al fuego entera, con patas, cabeza y entrañas. Ya que no podía morir. Comerse todo eso. ¿Cómo se comía Y eso? sin lavar. Vale, ya sabes cómo es eso. Y sin la lavar. parte afuera. Y lo que sobraba tiene que quemar. Bueno, que viene más atrás. Claro. No, lo mismo no. Cortando la cabeza. ¿No puede cortar el hueso? No, pero no. Eso ya no. Lo de huella, mira. No, pero no. Cuando tú degollas, bueno, si le cortas la cabeza completa, no, pero si tú degollas un animal, bota la sangre, pero no le rompe ningún hueso. Se ve que tú no estás mandando por Es verdad que sí. Entonces no hay que romper ningún hueso. Bueno, dice, la víctima tiene que comer, ya vimos esa. Vamos a la sexta. La carne se comerá con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿A qué sabrá eso? La 7 se comerá en una casa. La octava no se llevará nada fuera de la casa. 9. No se puede dejar nada para el otro día. 10. Lo que quede debe ser quemado. 11. Para comerla hay que estar circuncidado. El extranjero no puede comerla. Para comerla hay que estar circuncidado. El extranjero no la podía comer. El siervo, el jornalero, no comían de la Pascua. Esa gente empleada del pueblo de Israel. Tenía que pertenecer al pueblo y ser circuncidado para poder comerla. ¿Cuántos se han comido esa Pascua hoy sin circuncidar? Eran de otro pueblo de circuncisión. Si alguno de extranjeros quiere comer la Pascua, tiene que circuncidarse, lo hacen entonces los israelitas y entonces puede participar de la Pascua. No. Bueno, no sé. Mira, esa pregunta es importante. Que si las mujeres no comían. Bueno, Sí, no pero sé. la mujer no debe, no tiene circuncisión. ¿Cómo es? El ritual en el templo dice que los hombres, no las mujeres. Recuerdo la Todo familia. varón va a entrar al templo 4 veces al Sí, año. porque había dos cosas en esto. Estaba La comerse en la el ritual del templo, o sea, el cordero que tú te comías en la casa después, tenías que matarlo en el templo, no lo podías matar en la casa. Eso tú lo separabas de tus corrales, lo traías al templo, la ciudad que vivieras por ahí, lo traías al templo el 14 de abril y en el templo se mataba el animal, tú lo llevabas para la casa y te lo comías en la casa. Pero el sacrificio tenía que hacerse en el templo por los sacerdotes. Ahora, ya eso de que si las mujeres no comían o no, ya, porque yo sé que en el templo las mujeres no tenían participación. Dice algo que de todos los de la casa, que según la cantidad que... Sí, dice así también. Según la cantidad de la casa, es probable que sí. Ese dato queda bien En la interesante. casa los mujeres lo comían, pero eran todos. Todo, Según el los número, niños, porque sí, especifica, según el número de familias que haya, cogerá el animal. Si hay una familia pequeña que no se puede comer todo el cordero, pues se junta con el otro. Lo que al templo, sí, en el ritual que se llama el templo, solo era nosotros. Todos nosotros. Vamos entonces al 12. Se come ceñido con un cinto, con los pies calzados, con el bastón en la mano, apresuradamente. Debe celebrarse junto, y esto es importante también, debe celebrarse junto con la fiesta de los panes sin levaduras, que dura 7 días, donde se ofrecen numerosos sacrificios de animales y ofrendas de vegetales, algunas con medidas exactas. O sea, que había que ofrecerlo no solamente la Pascua del día, sino
había que ofrecerlo y durante 7 días de esa fiesta había que estar sacrificando animales en el templo y ofrendas de vegetales. Algunas de esas ofrendas vegetales es exactamente la medida en que debían tener, o sea que no era solamente la fiesta de la Pascua. El segundo día cuando se mecían las espigas nuevas, el segundo día para las espigas nuevas. Eso no era una fiesta de alegrarse, de comer y de... No, eso es angustiosa, porque era una fiesta de angustia, reflejaba la angustia de Egipto. Era una fiesta que conmemoraba el dolor, el sufrimiento de Egipto y que Dios los liberó a ellos de esa angustia por una obra de piedad, de misericordia del tribunal del que vino a liberarlos. Después sí era de fiesta, ¿no? Cuando ellos ya no eran más esclavos, eran más recordatorios. El recordatorio, por lo que recordaba era eso, pero era una fiesta que recordaba eso. Pero ya ni lo dice porque ahora es una fiesta de comer como la Nochebuena, como el Día de Acción de Gracias. Y es algo que queremos llegar. La fiesta judía que hoy se celebra no tiene casi nada de esto. Es una fiesta como el Día de Acción de Gracias que nosotros venimos a comer, que tiene un ritual, que tiene unos elementos y un ritual para celebrarlo, pero que no tiene ni los elementos ni el significado lo mantiene. Y lo que pasa en un hueso, dice que el hueso no puede ser quebrado y ese hueso ya está cortado. Pues bueno, ve, eso es lo que queremos comparar. El próximo estudio es ese. Bueno, porque dicho sea de paso, Ariel participó de una yo nunca he participado de esa Pascua, pero Ariel sí estuvo una vez en una Pascua mesiánica y de experiencia de eso. Cuenta la experiencia. No, vamos a dar esa experiencia porque en la próxima clase vamos a considerar eso. En la próxima clase vamos a hacer una comparación. Nosotros podemos ir también. Y la 17 es que es obligatorio celebrarla en el templo de Jerusalén. Que es lo que estaba diciendo Yaneli que ella le gustó. Esta fiesta, y yo digo, Dios mío, yo pensaba, Dios mío, no logran entender a Dios en sus actos. Ahí te faltó una. No, esa es la 17. Pero te falta una. ¿Cuál? Es que ninguna persona que esté contaminada en pecado ni contaminada por nada puede participar de esto. Ah, bueno, no había eso ahí. Bueno, ¿puede haber más? Sí. Puede haber más. Una persona que estuviera Las personas que son bajitas de estatura, ya sea la Pascua se puede hacer en 2 casos. Ah, ya, sí, es verdad, es cierto eso. El que estuviera contaminado con muerto, que no se hubiera Con la purificado. mujer que estuviera con el nuestro, si estaba en su casa, no lo puede Exactamente. hacer, ¿sabe? Exactamente. Ay, nosotras las mujeres ¿Tú también. qué? Sí. Cuando dijo eso de Inmundas. tenemos que poner un cartelito. de comer, creo que ella estaba muy... Dice Eva, cuando Titi Jenny dijo que ya el asunto era de comer, que era una fiesta para comer y eso es que ella estaba con mucha hambre. Ay, Porque él Porque él tiene hambre ya. ay, Titi. Ya estamos acabando, Chucho. Titi te está echando la culpa. Ahora, yo estaba pensando esto. Yo estaba pensando esto. No entienden los tiempos. Como no aceptaron a Cristo, no estoy hablando solo de los mesiánicos, sino de los judíos en sentido general. Como no aceptaron el mensaje de Cristo, como rechazaron a Jesucristo, no entendieron, no se dieron cuenta de por qué la destrucción del templo. 33 años después de Cristo, el templo es destruido. Si ellos van a ajustarse por la ley de Dios, en ningún lugar del mundo podían celebrar más la Pascua ni ninguna fiesta. Porque todas estas fiestas estaban condicionadas a un templo. Entonces, no entienden los tiempos. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo? El velo del lugar santo al lugar santísimo se rompió. ¿Qué significaba eso? Se acabó. Se acabó eso. El velo se rompió, se acabó eso. Ya dice Jesucristo a la mujer samaritana. La mujer samaritana dicen los judíos que en Jerusalén se tiene que adorar. Y nosotros decimos que aquí en este templo es decir. Y eso dice, mujer, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores harán el Padre, el Espíritu y en verdad en cualquier lugar del mundo. Se acabó. Ya el lugar no es determinado. Ya el lugar no es eso. Pero no entienden los tiempos. No entienden la obra de Dios. No, que ahora el templo es el cuerpo. El cuerpo del Espíritu Nuestro cuerpo, ¿ves? Que es templo del Espíritu Santo. O sea, hay otra dimensión
hay otra obra. El Evangelio de Cristo vino a cambiar las cosas, a hacerlo diferente. Se les destruye el templo y ellos lo achacan a no sé cuántas cosas. No es que se acabó eso. Jesús dijo, desierta va a quedar su casa. Claro, porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tu tierra va a ser dejada desierta, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, por cuanto tú no conociste el tiempo de tu visitación. Pues no aceptan eso, no quieren creer eso. Y vamos para la penúltima pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los dos asuntos que veremos en la próxima clase? Me toca a Rosario. Vamos a ver, Rosario. ¿Cuáles son los asuntos? Los significados, los elementos y los rituales de la transformación. Oiga, Rosario. Bueno, Rosario, ponte de pie y lo alto ahí de pie. Que se oiga bien. A ver cómo es. Muy bien. Ajá. Los significados, los elementos y los rituales de la Pascua judía y la Pascua mesiánica para comparar. Si tienen que ver con la Pascua. Porque yo lo escribí. ¿Y por qué tú te pones así tantas veces? Porque no entiendo mi letra. Es que La respuesta es esta. Dice, en la próxima clase lo que vamos a hacer es comparar si el significado, los elementos y el ritual de la Pascua judía y de la mesiánica que se celebra ahora tienen que ver con esta Pascua bíblica que hemos visto hoy. Y lo otro es ver si el significado, los elementos y el ritual de la Cena del Señor. Porque realmente en el Nuevo Testamento no se establecen rituales, bueno, déjame ver, no es así. Se establecen pocos rituales. Yo a veces creo que son 4, a veces creo que son 3. No estoy muy seguro si son 3 o 4. Pero solamente hay, en el Nuevo Testamento, solamente hay rituales, vaya, que son cosas así, que tienen un significado, tienen elementos que se manipulan y tienen un ritual. Solamente yo veo 3 claros. Uno es la principal, la Santa Cena. El segundo es el bautismo. Y el tercero se me va a la mente. ¿El matrimonio? No, el matrimonio es un asunto de la iglesia. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la Santa Cena. Bueno, la unción por los enfermos es la que yo estoy dudoso si sí o si no. ¿Ves? Si es un ritual o no. Porque mira, estos rituales, déjame ver cómo les explico. Hay acciones visibles, son cosas visibles, a ver si ustedes me ayudan a recordar el otro porque se me ha olvidado. Acciones visibles que tienen un significado invisible espiritual. Son acciones visibles donde hay elementos que se manipulan y se someten a un rito, pero que eso tiene un significado espiritual invisible. Como es el caso de la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena tiene unos elementos, pan y vino, que se manipulan, que se reparten y tienen un significado, que es recordar la muerte de Cristo. Por eso tiene esa exposición visible y tangible, tiene un significado espiritual tan serio que en Corinto gente que hacían eso sin discernir el cuerpo del Señor, se morían y se enfermaban. O sea, eso tiene un significado espiritual. ¿Ves? El bautismo también tiene un significado espiritual porque la persona, como hay un signo visible, y es que un pastor, un ministro, te sumerge en el agua y te saca. ¿Qué quiere decir eso? Que tú mueres a una vida vieja de pecado, reconoces a Cristo como tu Salvador y resucitas a una vida nueva. Y la unción del Espíritu Santo, todavía los elementos de la imposición de manos. Pero bueno, no había un ritual en eso. Eso eran cosas que se hacían y se hacían y no se hacían. Entonces, no siempre se le ponían las manos a él. Yo digo, cuando un ritual es cuando las cosas siempre se hacen igual. Si hay que hacerlo de una manera, ¿ves? Y la unción por los enfermos, yo estoy se me olvida el tercero. Yo tenía un tercero ahí que ahora se me va a dar la pena. Un tercer ritual en el Nuevo Testamento. A veces después, no, es otro. Bueno, yo estoy en la duda porque en la unción por los enfermos sí hay cierto ritual y hay cierta
cierta, como te digo, el significado espiritual, pero no me parece totalmente. ¿Por qué? Porque dice, si hay enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, un elemento, el aceite. Orar ungiendo, como estuviera, con aceite, quiere decir que eso había que hacerlo así, había que llamar al enfermo, los ancianos de la iglesia eran los que lo hacían, oran por el enfermo, y el enfermo se levantará. Y si hubiere cometido, la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero ya yo digo, bueno, eso es un ritual, algo que hay que hacer, que tiene un significado espiritual porque se perdona, aparte de la salud se perdona. Pero no estoy seguro, porque si no se sana, no se perdona. Con todo y que hagas el ritual. O sea que ya hay un elemento de fe ahí para que se sane el enfermo, que no me parece que sea un ritual eso. No me parece que sea un ritual. Más bien hay un elemento de fe en eso. Pero bueno, hay realmente algunos rituales en el Nuevo Testamento que representan eso. Un signo visible que tiene un significado invisible espiritual. Pero no mucho. Realmente todas las fiestas judías tienen eso. ¿Pudiera ser la presentación de niños? No, porque eso tampoco está. Eso no está en la Biblia, sí. Eso está. Yo digo de lo que hay en el Nuevo Testamento. Hay muchos rituales religiosos, y ya te digo, la liturgia judía católica está llena de eso. La liturgia católica son todos rituales, desde la misa hasta todas las cosas. Pero no, yo digo de la Biblia, del Nuevo Testamento hay otro que a mí se me escapa ahora, yo he pensado, pero no. Cuando la mente está ocupada en otra cosa no viene. Y la última pregunta es de interpretación y como es natural, le toca decir. Oye, yo estoy poniendo la pregunta. Yo estoy poniendo la pregunta porque no tienen que me hagan los correos. Ahora esta dice así: el significado, oigan esto, el significado, los elementos y el ritual de la cena del Señor. Fíjense bien la pregunta. ¿Tuviste esa pregunta? Sí. Bueno, tienen que ver eso de la cena del Señor. Tienen que ver con el significado, los elementos y el ritual de la Pascua en la Torá, o es algo nuevo y diferente. Es algo nuevo y diferente. ¿Así respondiste así? ¿Está bien? Sí, Obviamente. diferente porque... Yo lo que puse que no tenía que ver, porque era algo que... No, porque lo que pasa es que aquí el... Tiene relación en la fecha en que se celebraba. Sí, en la fecha, pero Cristo vino a... En el significado, vamos a verlo por paso. En el significado... Es diferente. No es la liberación, sino la muerte de Cristo. El significado no es la liberación de Egipto. El significado de la cena del Señor es la muerte de Cristo hasta que Él venga. Los elementos, El vino y el pan. el pan y el vino. Nada más. Los demás elementos que se usan en la Pascua no están. Y en cuanto al ritual, El ritual, simplemente. Cristo fue el sacrificio. no, la manera de hacerlo, como Cristo lo hizo, Él dijo: tomad este pan, partió el pan, partió el pan y dijo: tomad, comed. ¿Ves? Esta es mi carne. Esta es mi carne que por vosotros es partida. ¿Ves? No es como aquello, mate carnero. Mate carneros, aquello, el pan era comerse el pan ese que él partía entre todos los que estaban allí. Y lo segundo es que tomó la copa, el nuevo pacto, la probó y dijo: beba cada uno esta copa. Bueno, hay quien lo hace de una manera, hay quien lo que hace es que el pan lo va pasando y le va cogiendo cada uno un pedacito, otro lo hace que todos tienen todos la misma copa, porque ahí dice que fue una copa y que todos en una copa. Hay quien lo hace repartiendo copitas para cada persona, pero realmente el significado es la muerte de Cristo. Los elementos son pan y vino, nada más, no hierbas amargas, no cordero muerto ni asado, otra cosa, nada más que eso. Y lo tercero es que el ritual nada más que es eso, comerse entre todos ahí el pan ese que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la Y sangre. Cristo dijo: y esto no se hará más hasta que... Ajá, eso dice Pablo. Cuando Pablo establece el ritual, el que establece realmente el ritual bien es Pablo. Dice: todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No se parece. No es la Pascua judía. Quiero una vez al año, esto es cada vez. Lo que dice de no comerlo hasta que Él venga es Él. Yo no comeré. Hasta que Cristo venga. Sí, cuando Él está repartiendo. Hasta que Cristo venga. La cena, hasta de eso.
Sí, que él no lo comería, Él no lo comería con Cristo. ellos. Sí, cuando él está haciendo. No. El que dice eso es Pablo. Pablo es el que dice que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ella lo está diciendo otra cosa. No, yo estoy diciendo otra cosa. Que dijo Jesús que cuando estaba comiendo dice que él no iba a volver a comer más de esa Sí. hasta que se reunamos allá arriba en la cena. Él no iba a comer más. Esa parte, él sí. En esa parte sí, cuando dice que yo no comeré más de la fruta de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Eso sí fue así. Pero en el ritual, todas las veces, y como dice Ariel, es importante eso, no era esa cena del Señor nada más que en la fecha de Pascua. Todas las veces que los cristianos se reunían en sus ágapes, y vamos a investigarlo personalmente, ellos celebraban esa conmemoración. Ellos tenían esa conmemoración de recordar la muerte del Señor con ese elemento. Bueno, una de las causas... Porque dicen que todas las veces que se reúnen se refiere a las fechas establecidas en Jerusalén. Que algunos dicen, que he escuchado, ¿no? Que cuando dice todas las veces que os reunéis no se refiere cada vez que demos un culto, sino a una reunión. Bueno, eso hay que investigar. Eso hay que investigar y poner. Yo creo que no, yo creo que todas las veces que ellos se reunían, ellos conmemoraban la muerte de Cristo. Hay que pensar que ellos eran judíos, se reunían cada 3 meses como nosotros. Esa iglesia a la que Pablo escribe es una judía, es una iglesia gentil. Sí, pero es la iglesia de Cristo. Pablo era judío, él era el maestro el que estaba enseñando. O sea que hay que investigar eso. Sí, hay que investigarlo, pero eso es una conmemoración nueva, no es la conmemoración de Israel. Eso es una cosa que sí está clara. La conmemoración de la Santa Cena no conmemora la salida de Egipto, no conmemora los hechos de Israel, es la muerte de Cristo y es un elemento nuevo dentro del Evangelio que Pablo Y la muerte de Cristo no tiene que ver con la muerte de los primogénitos, eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene ningún... Tiene un simbolismo, claro, tiene un simbolismo, claro. Todo lo que Cristo dijo o hizo estaba escondido en la Torá y en lo antiguo, que se reveló en él. Pero estamos hablando de la cena. La cena es otro ritual, es otra ceremonia, otra cosa que yo creo así firmemente, a lo mejor tengo que cambiar de opinión, pero lo que yo creo hasta ahora es que la cena del Señor sustituyó a la Pascua dentro del cristianismo. Porque ahí se reveló lo que estaba escondido en el cordero aquel cordero simbolizaba a Cristo. Vamos a buscar una escritura en Isaías. Isaías habla del fin de la Pascua. ¿Sí? Hay un versículo en Isaías que habla del fin de la Pascua. Bueno, aquí la respuesta de Eliseo es una respuesta correcta, estaba aquí así. Es algo nuevo y diferente. Terminamos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.